No soy un poeta, pero quiero empezar este mensaje con un poema cortito. Es muy conocido, seguramente cuando lo recite lo van a recordar. Dice: caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en el mar. ¿Quién escribió este poema? ¿Alguien sabe? Antonio Machado, poeta español, dramaturgo y narrador del siglo pasado, año 1875-1939. Un poema muy conocido. ¿Y por qué este poema? Porque mientras caminamos, ¿qué es lo que dejamos? Dejamos huellas, ¿verdad? Todo camino lleva intrínseco unas huellas que el caminante va dejando. Y esas huellas pueden ser buenas, pueden ser huellas que traen buenos recuerdos, que quedan marcadas y que nunca se borran, pero también durante el camino podemos dejar cicatrices. Y por eso el tema en esta mañana es huellas o cicatrices. En nuestras vidas todos seguramente hemos experimentado que algunas personas seguramente han dejado huellas en nuestras vidas. Pero no es lo mismo hablar de huellas que de cicatrices, aunque a veces las cicatrices, cuando las ves, te pueden recordar, normalmente cuando ves una cicatriz en tu cuerpo, te puede recordar algún momento trágico o algún momento de dolor, una enfermedad, una operación, una luxación, un corte, algo punzante, un accidente, no sé, una caída que ha provocado una herida y esa herida ha abierto cuando ha sanado, cuando ha curado, pues ha dejado en el cuerpo una cicatriz. Y normalmente las cicatrices pues quedan como marcas en el cuerpo por algo trágico, ¿no? Por algo malo, por algo que sucedió, ¿no? Por una imprudencia cometida, por tanta maldad. Porque hay cicatrices en el cuerpo, incluso por algún hecho de maldad. Pero hay cicatrices también en el alma, ¿cuánto dicen amén? En el corazón, que no son visibles, pero aún así pues duelen profundamente, ¿no? Porque las otras cicatrices, las del cuerpo, duran un tiempo, se hacen curas, duelen, producen ardor, pero va pasando el tiempo, ¿verdad? Y se aplican los productos adecuados, e incluso pasado un tiempo, pues casi las cicatrices desaparecen, ¿no? Y casi, si no son muy incisivas, pues casi ni se aprecian, ¿no? Y casi se han borrado, ¿no? Pero ahí quedan, ¿no? Ahí están. Siempre permanece, ¿no? Aunque sea una marca muy pequeña, ¿no? Todos tenemos alguna o varias cicatrices, ¿verdad? En el cuerpo, ¿no? ¿Alguien no tiene una cicatriz? ¿Aquí? Todos tenemos cicatrices, casi todos. Algunos más, otros menos. Algunos parecen Frankenstein porque tienen el cuerpo lleno de suturas, lleno de cicatrices, ¿verdad? Así está la iglesia a veces, la iglesia Frankenstein. Es una iglesia que está hecha con remiendos, con cosidos, con suturas, llena de heridas, llena de llagas, llena de toda clase de cicatrices. Pues a veces la iglesia es como un tipo de Frankenstein, ¿verdad? Y el que no tiene cicatrices en su cuerpo,
pues tiene tatuajes, ¿verdad? ¿Cuántos tienen tatuajes? Tienen tatuajes, ¿verdad? Que en definitiva son marcas, también impregnadas en la piel. Que la Biblia, pues, no hace buena mención con los tatuajes, ¿no? Porque según la ley levítica prohibía, ¿no? Dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice la palabra en Levítico 19:28. No imprimiréis en vuestro cuerpo señal alguna. Yo sé que hay muchos creyentes que, bueno, que dicen, los tatuajes no son malos, el Señor me ama igual, me puedo hacer un tatuaje en mi piel, no pasa nada. Bueno, pues la Biblia dice que no haréis. Entonces, si lo haces, estás de eso. No, es que la ley levítica era en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto, en el Pacto de la Gracia. Ahora ya en la gracia, pues se puede tener tatuajes y por eso ves en las iglesias ministros llenos de tatuajes, músicos llenos de tatuajes, levitas con el pelo largo y tanta cosa, ¿no? Y con zarcillos y con piercing y con tantas cosas. Que estamos bajo la gracia ya. La ley ya pasó a la historia, la ley levítica, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Pero el Señor no vino a abrogar la ley, dice la palabra, amén. ¿Él vino a qué? Él vino a cumplirla. Y tú y yo también debemos cumplir toda la ley, dice la palabra, y los profetas. Amén. Entonces, pero en cualquier manera, todos, si no tienen una cicatriz física, un tatuaje, a lo mejor o casi seguro tendrás una cicatriz en el alma. Y hay una gran diferencia entre lo que es una huella, porque no es lo mismo decir, esta persona dejó una huella significativa en mi vida, a decir, esta persona dejó una cicatriz profunda en mi corazón. No es lo mismo. Y como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de dejar ambas cosas. O dejamos huella o dejamos cicatrices en el mundo y en la vida de las personas. Nosotros elegimos qué es lo que vamos a dejar a nuestro paso, qué es lo que vamos a dejar en nuestro caminar. Huellas o cicatrices. Incluso hay personas que a veces pues pasan casi desapercibidas en nuestras vidas, pero que sin saberlo inclusive van dejando una huella, por pequeña que sea, ¿no? Entonces cada uno de nosotros podemos ser instrumentos de Dios para dejar una huella significativa. No hace falta que sean grandes huellas, pero sí al menos dejar buen sabor de boca a nuestro alrededor. Amén. Dejar buen sabor y dejar buen olor. Amén. Buen olor, porque la Biblia dice que somos ¿qué? Olor grato. Y si somos olor grato, por donde pasamos, ¿qué tenemos que dejar? Buen olor, ¿verdad? No porque lleves un perfume de Carolina Herrera o de Pierre Cardin o de lo que sea. No, porque tienes el olor grato del conocimiento de Cristo. Amén. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, por medio de nosotros, dice, manifiesta el olor de su conocimiento en todo lugar, dice la palabra. Porque para Dios somos olor grato de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Para estos ciertamente olor de muerte para muerte y para aquellos olor de vida para vida. Amén. Entonces, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles en esta mañana? ¿A qué hueles? Alguno dirá, bueno, pues yo esta mañana me eché un poquito ya, en las axilas, y huelo bien, pastor, ya. Pero ese olor el perfume es pasajero, dura unas horas. Si es un aroma o una esencia te puede durar todo el día, pero mañana el sudor aplacará el olor del perfume
y entonces volverás a oler a gusanos o a lo que sea, o a podredumbre, olor grato para Cristo. Amén. Manifestando siempre el olor de Cristo, el olor de su conocimiento, dice la palabra. Amén. Entonces, que Dios nos libre de ser personas que en vez de dejar huellas, dejemos cicatrices a nuestro alrededor. Y seguramente muchos de nosotros hemos vivido circunstancias en la vida, en algún momento de alguien que te dejó una cicatriz en el corazón o en el alma, más grande o más pequeña, ya sea por una traición, ya sea por una ofensa no sanada, no restaurada, ya sea por un menosprecio, ya sea porque te engañó, ya sea porque te maltrató, ya sea porque incluso algunos han tenido experiencias más dolorosas, por lo que sea, que les han lastimado profundamente el corazón y el alma, y tienen una cicatriz ahí que todavía no ha sido sanada, ¿verdad? Y que todavía no ha sido curada. Entonces, que podamos reflexionar en esta mañana, guiados por el Espíritu de Dios y a la luz de su palabra, en este tema. Porque la Biblia está llena de personajes que a veces no son muy renombrados, pero que casi desconocidos, pero que fueron instrumentos de bendición y que dejaron huella en alguien. Todos conocemos al apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, pero el gran apóstol Pedro, el pescador, el hombre rudo, el que siempre estaba el primero, el que siempre hablaba, el que siempre era el primero en hablar, ¿verdad? Pero hubo alguien que fue el que llevó a Pedro adelante de Jesús, fue su hermano Andrés, ¿no? Quien le llevó a conocer y a seguir a Jesús cuando estaban en la barca. El gran apóstol Pablo, cuántas luchas tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuántos conflictos con las iglesias, con los hermanos, para abrirle las puertas, para establecer las iglesias, para ordenar las iglesias. Pero antes de ser Pablo, como le conocemos ahora, él era Saulo de Tarso, él era perseguidor de la iglesia, pero ahí estaba un personaje que no se menciona mucho, que se llama Bernabé. Bernabé fue el instrumento que Dios usó para guiar a Pablo y para llevar a Pablo al Señor y para levantar a Pablo en el ministerio de apóstol que fue de Jesucristo, ¿no? Pero hay un personaje en la Biblia en el cual me voy a centrar en esta mañana llamado Jonatán. Jonatán es hijo del primer rey de Israel, hijo del rey Saúl. Un rey que lamentablemente, aun a pesar de haber sido ungido con la redoma de aceite, pues fue desechado porque no supo tener o mantener en su vida el temor de Dios y se desvió y perdió la cabeza, perdió el norte, el rumbo totalmente y se desvió del camino, ¿verdad? Jonatán debiera haber sido por jerarquía el sucesor de su padre, Saúl, pero Dios tenía otros planes, ¿no? Dios, como sabemos, había un joven pastor de ovejas, hijo de Isaí de Belén, el cual nadie tenía en cuenta, todos le menospreciaban, sus hermanos, su padre, el rey Saúl, pero Dios le había escogido para reinar en Israel en lugar de Saúl. Y en esa situación aparece Jonatán, alguien que dejó una huella grandísima en el alma de David, como leemos. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y le dio a David, y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos
de los siervos de Saúl. La amistad de Jonatán con David fue tan profunda que dejó una huella seguramente que duró toda su vida. De hecho, que luego veremos, ¿no? Cuando Jonatán y sus hermanos murieron porque los filisteos les rodearon y murieron ellos, murió también Saúl. Y cuando empieza, eso fue en el último capítulo de 1 Samuel, y el segundo libro de Samuel comienza con la endecha que hace David cuando ya asume la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán y empieza a cantar y a hacer una endecha, y empieza cómo han caído los valientes, cómo han caído los hombres de guerra, cómo han caído los escudos, cómo han caído esos valientes, ¿no? en la batalla, en la guerra, y hace un lamento, una endecha, y canta y hace un cántico por ellos, ¿no? Es decir, había dejado una huella Jonatán imborrable en la vida de David. Pero también puede ocurrir que personas con las cuales pensabas que eran íntimos amigos, como David y Jonatán, que sellaron una amistad tan fuerte que dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Y Jonatán le amaba tanto que le dejó sus ropas, le dejó sus armas, ¿verdad? Le dio el manto que llevaba, ¿no? El manto que representa la autoridad. Se despojó de sus ropas y se las entregó. Le dejó también su espada, le dejó su arco, su talabarte. Es decir, le dejó todo a David porque le amaba de tal manera, y era tal el yugo que había hecho con él, dice, porque su alma se había quedado ligada al alma de David. Pero digo que también puede ocurrir que personas con las cuales pensabas que podías tener cierta amistad, entre comillas, con las cuales pensabas que podías de repente abrir tu corazón, porque los seres humanos somos muy dados a abrir el corazón, a expresar. Hay otras personas que no, que son muy cerradas, ¿no? Que nunca expresan nada, ¿no? Son como tumbas, no hablando de las tumbas, ¿verdad? Cerrados, ¿verdad? Y eso es malo, pero lo otro también es malo, porque tienes que tener mucho cuidado con quién abres tu corazón. Amén. Porque no podemos abrir el corazón a cualquiera, porque nuestro corazón yo siempre digo que es el reducto interior del alma, es el lugar santísimo donde tú y yo tenemos relación con Dios. Porque yo no me relaciono con Dios con la mente, no me relaciono con Dios con las palabras, sí, orando, hablando, pero hay un lugar íntimo, hay un lugar secreto, hay un lugar, el lugar más íntimo que está dentro de ti, es el lugar santísimo, y ese es el lugar donde el hombre de Dios tiene comunión con el Espíritu Santo, donde habita el Señor, donde habita el Espíritu de Dios. Y entonces ese lugar hay que guardarlo, ¿no? Por eso dice Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es el lugar donde yo me relaciono con Dios, es el lugar donde habita la presencia de Dios en mi vida. Y entonces no puedo permitir que ese lugar sea invadido por invasores o por agentes externos que van a querer invadir ese lugar y van a querer romper la coinonía o la comunión que yo tengo con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y quieren claro, y donde hay paz, quieren traer turbación. Donde hay relación, comunión, gozo, quieren traer tristeza. Donde hay vida, quieren traer muerte. Donde hay fe, quieren traer duda, y son invasores, y hay personas que lo que hacen es invadir tu intimidad, en cierta manera, agrediéndote verbalmente, juzgándote, sopesándote, provocándote y tantas cosas, ¿no? Entonces, no podemos abrir el corazón así de par en par, ¿no? Para que todos entren. No, ese lugar tiene que ser un lugar,
Sí, tiene que haber una puerta, pero hay que saber a quién abres la puerta. ¿Cuánto dicen amén? Hay que saber a quién abres la puerta. No puedes abrir la puerta a un extraño. No puedes abrir la puerta, porque dice la palabra, yo soy la puerta, ¿no? Y el que entra por mí, dice, y los extraños, dice, no pueden seguirme, dice Juan 10, no, porque no conocen mi voz, ¿no? Porque no. Entonces, hermanos, de repente abres tu corazón y de repente te sientes defraudado porque esperabas de alguien algo que no llegó, ¿verdad? Y hizo todo lo contrario, ¿no? Y recibiste males en lugar de bienes. Recibiste un palo en lugar de un abrazo. Recibiste un golpe en lugar de un consejo de Dios, o no sé cómo decirte, o de un impulso, ¿no? Y por eso dice Proverbios que hay que guardar el corazón, hay que cuidar el corazón, y hay que guardar el corazón de no abrirlo, ¿no? A nadie que no tengamos la seguridad, por confirmación de Dios, de que va a ser alguien que va a guardar tus secretos, que no va a invadir tu intimidad, ¿verdad? Y que te va a ayudar a gestionar conflictos conflictos que se puedan estar generando en tu vida, ¿no? A ver, hoy se habla hoy en la iglesia se dice ya consejería pastoral, pero ¿qué es la consejería pastoral? ¿Verdad? Es como ¿no? En la iglesia católica, ¿cómo se llama? ¿Secreto de qué? Secreto de confesión, ¿no? El cura detrás de la celosía, ¿verdad? Y viene el pecador o la mujercita decía, mira, esta semana, curita, pues mira, he estado con 3 hombres, esta semana no sé qué, y el cura, ¿qué tiene que hacer? No puede difundir el asunto, ¿no? Ese es el secreto de confesión. Pero a lo que me refiero es que abrir el corazón es algo que hay que buscar la confirmación de Dios, de con quién vas a abrir tu corazón. Y que no te va a defraudar, que te va a corregir si es necesario con amor y que va a mantener ese compromiso de amistad y de fidelidad. Hay un texto tremendo en el libro de los Salmos, que es una palabra profética acerca de la traición, de cómo alguien entregó a Jesús, ¿verdad? De la traición que sufrió Jesús, ¿verdad? Por alguien que estaba muy cercano a él, porque era uno de los 12, era uno de los discípulos, ¿no? Alguien que seguramente podríamos pensar que abrió una cicatriz en Jesús, ¿sí o no? Abrió una cicatriz en Jesús. Algunos dirán, no, pero es que Jesús, como era Dios, pero era Dios y era hombre. Y como hombre tenía un corazón, ¿verdad? Jesús lloró cuando vio a Lázaro, su amigo, muerto, ¿no? Entonces, Jesús tenía corazón como hombre. Y cuando experimentó la traición de Judas, Salmo 55, verso 12 al 14, Salmos 55, 12 al 14 dice, porque no me afrentó un enemigo, dice, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, me habría escondido de él, no, sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía, mi familiar, dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Amén. Está hablando de Judas, está hablando de la traición de Judas, ¿no? Dice, si hubiera venido el daño de alguien que no conozco, pues no me importa, ¿verdad? No me importa, prácticamente me resbala, porque si yo no conozco a esa persona, mira, que él siga su camino, que yo voy a seguir el mío, me da igual, no me va a preocupar, me es totalmente indiferente. Pero no está diciendo esto acá. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque si lo hubiera sabido, pues no me hubiera
ocultado de él, me hubiera escondido, me hubiera apartado de él. Porque el que sabe que alguien le va a hacer daño, ¿qué hace? Huye de él, se aparta, ¿verdad? Yo siempre digo, hay personas con las que yo un día decidí pues no tener comunión, porque son personas que hacen daño, ¿verdad? No que no los deje de amar o que no, pero yo decido con quién tengo relación y yo decido dónde poner límites, ¿no? Y si esta persona no me bendice o no bendice el ministerio o no, pues le digo, pues mira, hasta aquí, o sea, le doy la mano, tú por aquí, yo por acá, o sea, tú sigue tu camino que yo voy a seguir el mío. Pero no está diciendo esto acá, está diciendo que era alguien muy cercano, era íntimo amigo mío, mi guía, mi familiar, que comíamos en la misma mesa, que compartíamos los secretos y andábamos juntos en la casa de Dios. Y esta es una realidad que también muchas personas han vivido. Gente cercana a ti, amigos, familiares cercanos, a veces, que te pueden haber defraudado profundamente y no han dejado en ti una huella, sino que han dejado en ti una cicatriz. Amén. Una cicatriz. 1 Samuel 19, vamos a seguir leyendo, del 1 al 7. Saúl dejó cicatrices profundas en el corazón de David, pero no solo de David, sino también en el corazón de su hijo, Jonatán. Y Jonatán podía haber también continuado con esa característica: si mi padre era así, pues yo también voy a ser así. Si mi padre fue un desobediente, yo también voy a ser un desobediente. Si mi padre fue alguien que no tenía temor de Dios, yo tampoco voy a tener temor de Dios. Podía haber tenido por genes hereditarios las mismas características que su padre, pero no fue así. Y podía haber seguido continuando por la vida y por el camino dejando cicatrices igual que su padre Saúl. Pero no fue así en sus hijos, pero Jonatán fue alguien muy sabio. Y vamos a ver algunos rasgos del perfil, del carácter, de la vida de Jonatán. Leamos los primeros versos del capítulo. Verso 1, capítulo 19, 1 Samuel, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar seguro, oculto, y escóndete. Ahí estaba la amistad. No se trataba de deshonrar a su padre. Jonatán no estaba deshonrando a su padre, sino que por encima de honrar a padre o madre, primeramente debemos aprender a honrar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aprender a honrar a Dios, porque absurdamente y por un capricho de celos, y porque Saúl estaba terriblemente atormentado, quería matar a David. Cuando David no le había hecho absolutamente nada. ¿Le había hecho algo David a Saúl? ¿Le había hecho algo? ¿Le hizo algo David a Saúl? ¿Tenía motivos Saúl para querer matar a David? No tenía ningún motivo. Simplemente el motivo era que estaba lleno de celos, porque después de haber vencido a Goliat, la gente y las damas de Israel comenzaban a clamarle y a cantar honrando a David por sus victorias sobre los filisteos, y entonces eso le llenó de envidia, le llenó de celos, le llenó de: pero si yo soy el rey, ¿cómo este mocoso ahora me va a quitar el lugar que yo tengo? ¿Cómo este que viene detrás de mí, que ha sido un pastor de ovejas, rechazado por su familia, que estaba allí, ahora me va a quitar a mí el reino? Ahora se va a poner en mi lugar, ahora van a honrarle a él más que a mí, porque ha matado al gigante Goliat y todo el pueblo lo ha visto. Esa era la mente y el corazón de Saúl. Y eso atormentó a Saúl, porque la envidia te puede atormentar. Los celos
te pueden atormentar. ¿Cuántas personas viven atormentadas por los celos e incluso por celos desmedidos y ven incluso cosas que no son y empiezan a juzgar a su marido o a juzgar a su mujer porque son celosos o porque son celosas de una forma extrema y no permiten que su marido haga esto, que su marido haga aquello, le quieren tener a su lado en todo tiempo? No sé, esos son celos extremos que no son de Dios, para nada. Y eso atormentó a Saúl, el que dijeran que alguien era más que él, que alguien le había superado, que alguien le había ganado y se había ganado la honra de todo el pueblo, y quedó atormentado en su alma de tal manera que no lo soportaba y por eso quería matar a David. Verso 3 dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y el Señor dio gran salvación y victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Parece ser que Saúl tuvo una pequeña reacción, porque siempre hay una pequeña reacción, ¿verdad? Parece que Saúl, ante las palabras de su hijo Jonatán, le dijo, pero mira que él no ha cometido nada contra ti, que él no te ha hecho nada, que él ha sido bueno para contigo, que él ha defendido al pueblo de Israel, que él ha defendido la honra de Israel. ¿Cómo vas a querer matar a tal hombre, no? Y parece ser que bajo en ese momento parece ser como que Saúl reaccionó un poquito, pero fue por un momento. Luego los celos volvieron otra vez, le quiso matar, porque es así. Por un momento parece ser que volvió en sí y dijo, wow, sí, estoy siendo injusto, quiero matar a un hombre inocente, porque estoy lleno de envidia, porque estoy lleno de celos, porque estoy lleno de orgullo y de soberbia, quiero destruirle. Y recapacitó, pero no le duró muy poco tiempo. Primera de Samuel capítulo 20, vamos a seguir leyendo, 1 al 4, dice, después, Primera de Samuel 20, del 1 al 4, dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Porque continuamente Saúl le perseguía y le perseguía y le perseguía porque quería matarle, estaba obsesionado. En su mente solo había un pensamiento, era matar a David, perseguir a David hasta matarle. Y David lo sabía. Y entonces le dice David a Jonatán, pero ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Nuevamente David huyendo de Saúl. Y viene delante de Jonatán y le dice, ¿qué he hecho yo? Que tu padre me busca desesperadamente para matarme. Verso 2, él le dijo, de ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Amén. Vamos a saltar al verso 30 del mismo capítulo, para que veamos lo doloroso que puede ser lo que un padre le diga a un hijo,
o a cualquier otra persona cercana. Mira lo que le dijo Saúl a Jonatán, verso 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Hijo de la perversa, no le llamó por su nombre, le llamó hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Le dijo a Saúl, su hijo: el reino no va a estar seguro si continúas en esa actitud de seguir con tu amigote del alma, David. No va a estar seguro el reino si estás empezuñado en seguir en esa amistad con ese David, le estaba queriendo decir. Porque todo el tiempo, verso 31, que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque él pensaba que él iba a ser el heredero, ¿no? Y por eso le dice: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Ahora ya ha cambiado el discurso, ahora dice: tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre y le dijo: ¿por qué morirá otra vez? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde a su hijo, no a David, a Jonatán. Le lanzó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor, porque tenía una cicatriz, ¿sí o no? Porque su padre la había querido matar, porque su padre no solamente la había querido matar a causa de David, porque su padre la había afrentado, dice la palabra. Hay algunas enseñanzas importantes en este texto. ¿Cómo podemos nosotros, con actitudes indebidas, honrar a nuestros padres, como el caso de Jonatán con Saúl? ¿Cómo? Pero igual, ¿cómo podemos amar a personas con actitudes indebidas? Porque eso dice la palabra, ¿no? Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero a los padres también les dice: padres, no provoquéis con ira a vuestros hijos, en la familia, en el ministerio, en la congregación, en la iglesia. No provoquéis, padres, los que son padres espirituales, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo no sé si los líderes de esta congregación, de este ministerio, tienen hijos, no en la familia, sino hijos en el ministerio, discípulos, hijos que le siguen porque no dejan cicatrices, sino que le siguen porque están dejando huellas. Amén. Y por eso le siguen. Porque al que deja cicatrices no le sigue nadie. Pero al que deja huellas, todos le siguen porque ven la huella y dicen: no, este sabe por dónde camina. Yo voy a ir detrás de él. Voy a seguir sus pisadas. Voy a seguir sus huellas. Porque sabe por dónde camina. Porque está abriendo y haciendo camino. Jonatán estaba molesto. Con toda la razón, podríamos decir. Dice que se levantó de la mesa con exaltada ira y no quiso comer porque tenía dolor, porque había una cicatriz en su corazón a causa de David, a causa de la maldad de su padre, ¿no? Tenía una cicatriz porque su padre le había afrentado y le llamó hijo de la... ¿Cómo le llamó? Esto es muy curioso. ¿Cómo le llamó? Hijo de la perversa y rebelde. En otra traducción es hijo de mala madre, hijo de una prostituta, hijo de mala madre. Eso es lo que le estaba llamando. Imagínate su padre llamando a su hijo hijo de mala madre. ¿Cicatriz o no cicatriz?
¿Cicatriz o no cicatriz? Porque podemos dejar muchas cicatrices en las personas que nos rodean. Saúl dejó cicatrices muy profundas en el corazón de David y en el alma de su propio hijo, Jonatán. Después, por varias ocasiones, David pudo matar a Saúl, pero al final siempre le perdonaba la vida. Al final siempre le perdonaba la vida. Tuvo ocasión de enclavarle con la lanza y al final le perdonó la vida. Tuvo en otra ocasión, por 2 o 3 ocasiones, si lees todo el libro verás como tuvo varias ocasiones de poder matar a David, pero al final siempre había ahí un freno. Era Dios, por supuesto. Era Dios que no iba a impedir que el ungido de Israel muriera atravesado por la lanza del celoso y del envidioso y del malvado rey Saúl, que aunque había sido ungido por Dios, pero estaba atormentado y fuera de sí. Era el Señor el que le detenía. Era el Señor el que ponía escudo alrededor de David, porque el Señor pone escudo alrededor de los que le temen y los que confían en Él y los que viven. El Señor pone escudo y les libra de sus enemigos. Amén. Porque decía en su corazón, no debo tocar el manto, ¿no? Bueno, eso decía David, porque David también pudo matar a Saúl. Pero David dijo, no puedo tocar el manto del ungido de Dios. Quiera o no quiera, es el ungido de Dios. Ha sido ungido con la redoma del aceite. El profeta Samuel le ungió con la redoma, le vertió el aceite como símbolo de la unción pastoral y de la unción profética para ser rey sobre Israel. Pero hay una gran diferencia entre la unción, bueno, esto es otro tema, que es una prédica completa, la unción del cuerno o la unción de la redoma. ¿Con qué unción fue ungido el rey Saúl? Con la redoma de aceite. ¿Con qué unción fue ungido el rey David? Con el cuerno del macho cabrío, con algo que no había sido manipulado. Esa es la diferencia. Hay una gran enseñanza. La redoma de aceite o el cuerno del carnero que no ha sido manipulado, que es el verdadero cuerno Entonces, finalmente, Saúl murió trágicamente cuando se enteró que en medio de la batalla y huyendo de los filisteos, estos mataron a los 3 hijos de Saúl, entre ellos estaba Jonatán. Entonces Saúl, viéndose rodeado por las flechas enemigas, le dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, antes de que vengan los filisteos y sea entregado en sus manos y ellos me traspasen con sus lanzas o con sus espadas. Pero el escudero no quiso porque estaba atemorizado y tenía gran temor. Entonces dice que Saúl tomó su propia espada y ¿qué hizo? Y se echó sobre ella. Se suicidó, se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, hizo lo mismo, porque era su escudero. Y se echó también sobre su espada. Y murió con él así. Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos los varones de guerra de su ejército. Menuda tragedia en el pueblo de Israel. Menuda tragedia. Menuda cicatriz abierta. Vamos a leer algunos matices más. En 1 Samuel capítulo 23, verso 15, dice, y viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció, dice, su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe.
Y ambos hicieron pacto delante de Dios, y David se quedó en Horeb, y Jonatán se volvió a su casa. Dice, y fortaleció su mano en Dios. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Oreb, y fortaleció su mano en Dios. Alguien que deja huella es alguien que te fortalece. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y fortaleció su mano en Dios, porque David necesitaba ser fortalecido. Y Dios usó a Jonatán, en cierta manera, su amistad, el estar ligado a él, su compromiso con él, su defensa siempre delante de su padre incluso, ¿verdad? Y eso dejó huella en el corazón de David. Entonces, cuando Jonatán venía a él, David, ¿cómo se sentía? Se sentía fortalecido, en gran manera. Y alguien que deja huella es alguien que te fortalece de alguna manera, con una palabra, con un consejo, con un pequeño detalle. Alguien que siempre te habla mal, alguien que te juzga, alguien que te golpea, alguien que te avergüenza. Ese no te va a dejar huella, lo que te va a dejar es una cicatriz, es dolor en tu corazón. Líderes que golpean en vez de dejar huella. Líderes que abren cicatrices en vez de dejar una buena huella en las personas. Hermanos, tenemos que ver que líderes de ese carácter y con ese carácter se levanten para dejar huella en las personas que vienen detrás de nosotros, siguiendo el camino que conduce a la vida. Amén. Jonatán se levantó para fortalecer la mano de David en Dios. Y dice y dijo, no temas, pues yo no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Hay que aprender a ser segundos. Como Jonatán dijo, y yo seré segundo después de ti. Él era el que tenía que heredar por jerarquía la corona de su padre. Pero él dijo, no, yo seré segundo después de ti, porque tú eres más honrado por Dios, porque tú eres el escogido de Dios, y yo voy a ser segundo después de ti, y yo te voy a seguir aunque sea segundo, y no voy a querer quitarte la corona, no voy a querer ocupar tu lugar, porque tú eres el primero en el reino de Israel. Amén. Siempre digo que en la vida hay que aprender a ser segundos. En el ministerio hay que aprender a ser segundos. En el matrimonio hay que aprender a ser segundos. En la vida, en las circunstancias, hay que aprender a ser segundos. En todas las áreas hay que aprender a ser segundos. Los seres humanos les cuesta entender esto. Proverbios capítulo 27, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Estamos terminando. Dice, fieles son, Proverbios capítulo 27, versículo 6. Dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas. No son cicatrices, son heridas, pero son heridas fieles que al final se convierten en huellas. ¿Cuánto dicen amén? Porque fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, como el beso de Judas. Un beso inoportuno. Importunos son los besos del que aborrece, los halagos del que aborrece, los hombres que halagan, ¿verdad? Que usan palabras lisonjeras, que te vienen con lisonjas, que te halagan, que te honran, ¿no? Pero por detrás están pensando, yo qué sé. Hay mucho lisonjero en medio de la sociedad, en medio de este mundo, en medio de la iglesia, que te vienen con lisonjas, pero por detrás te están queriendo clavar la lanza, si pudieran. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a apelar a las emociones, a los sentimientos, contando historias más o menos que puedan tocar la fibra sentimental de los corazones. Yo no vengo aquí a contar historias, yo no vengo al púlpito a contar historietas de la vida, ¿verdad? Porque eso al final, yo no vengo aquí a tocar en la fibra sentimental de tu corazón,
porque el Espíritu de Dios no viene a eso, el Señor no vino a eso, el Señor no vino a tocar los sentimientos de las personas, a tocar los corazones de las personas así, de una forma sentimental, o apelar a los sentimientos, ¿no? Es como tratar de curar la herida de mi pueblo con liviandad, como dice la palabra. Creo definitivamente que nuestra obligación como pastores, como siervos de Dios, como maestros de las congregaciones, como siervos, es hablar al Espíritu, como hizo Ezequiel en aquel valle. Di al Espíritu, vivirán estos huesos, di al Espíritu. No le habló a la carne, no le habló a la mente, no le habló al corazón. No apeló a los sentimientos de aquellos que estaban en la tumba, no, le dijo, di al Espíritu, vivirán estos huesos, vivirán, háblale al Espíritu, no le hables a la carne, no le hables a la mente, no le hables al corazón, no apeles a los sentimientos de los seres humanos contando historietas sentimentales o no sé qué, o batallitas de la vida. Hermano, eso no hace nada. Eso no tiene ningún fruto, contar batallitas o contar historietas de la vida. Hay que hablar al Espíritu. Y en la congregación el Señor tiene que levantar maestros que hablen al Espíritu de las personas, porque es en el Espíritu donde Dios quiere hacer la obra. Amén. No es en la carne, no es en la mente, no es en el corazón. Porque muchos vienen al Señor con el corazón, pero se acercan con el corazón, o con sus labios, pero su espíritu aún permanece muerto, aún está muy lejos de mí, dice el Señor. Amén. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero el temor de Dios no es una enseñanza, no es una asignatura, no es algo que hay que estudiar, ¿no? El temor de Dios es dado por el Espíritu. Todo es dado por el Espíritu. Yo no puedo darte nada que no sea dado por el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Yo no puedo darte nada si hablo a tu mente, si hablo a tu corazón, si hablo a tu alma solamente. Yo vengo a hablarte al Espíritu. Yo le hablo al Espíritu que hay en ti. Amén. Para que el Espíritu te redarguya dentro de ti. Amén. Algunos se sentirán redarguidos. Otros, como no son afines y como piensan de una forma muy diferente, pues no tienen afinidad. Y donde no hay afinidad no hay proximidad, y donde no hay proximidad no hay cercanía, y donde no hay cercanía no hay coinonía, no hay comunión, y donde no hay comunión no hay espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, la autocompasión es el mayor enemigo para recibir la verdadera consolación del Señor. La lástima es la peor medicina que podemos aplicar a nuestras vidas. La peor medicina si queremos recibir consolación. Yo nunca voy a hablarte con lástima, nunca voy a transmitirte pena, nunca voy a transmitirte lástima, porque ir de lastimeros por la vida es una parodia, es una falsedad, porque la lástima no lleva a nada bueno. No somos lastimeros. La iglesia no es un centro terapéutico donde las personas vienen a recibir, no como esas reuniones de los alcohólicos anónimos que se reúnen en sus terapias, se reúnen 12 personas o 15 o 20 y cada uno empieza a contar sus penas y no sé qué, no sé cuánto, y el sociólogo que les escucha les dice, pues bueno, pues esta semana has mejorado, esta semana no sé qué. Hermano, a la iglesia no venimos a contar penas. ¿Sí o no? Aquí no venimos a ser lastimeros. Aquí venimos a que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas. Amén. Y si no lo hace, estamos reuniéndonos en vano. Si el Espíritu de Dios no se mueve en medio de nosotros, en vano es que nos reunamos, en vano es que edifique el hombre, en vano es que vele la guardia, en vano es que nos levantemos muy de mañana, en vano es que nos acostemos muy de noche, en vano es que cantemos muy bien, en vano es que hagamos muchas cosas, en vano es que si Dios no está aquí, si el Espíritu Santo no está aquí, en vano, es en vano. Entonces tenemos que levantarnos y andar, y muchos, pues como he dicho alguna vez, tendrán que curarse las heridas en el camino, como hacen los animales, que se lamen ellos mismos las heridas, ¿verdad? ¿No? Así hace el animal, él mismo se cura, ¿no? ¿Qué hacía Rambo? ¿Verdad? ¿Qué hacía Rambo? Él mismo sacaba la aguja y él mismo se cosía, ¿verdad? Y qué dolor.
¿verdad? Pero ahí estaba Rambo, cosiéndose las heridas. ¡Ah! No, era increíble, ¿no? Pero a veces hay que ser como Rambo. Hay que curarse las heridas en el camino. Amén. Porque mañana tienes que levantarte nuevamente y vas a tener que enfrentar a otro gigante, vas a tener que enfrentar otra batalla, vas a tener que salir a la batalla, no te puedes quedar ahí en la trinchera, escondido, ahí atrincherado, no, tienes que salir y estar en el frente de batalla, por eso no puedes salir herido. Personas heridas no van a curar a nadie, personas sanadas van a sanar a otras personas, personas heridas, llenas de cicatrices, no van a poder curar a nadie. Si una persona está herida, lo que necesita es ir al hospital a que le curen la herida. Una persona herida no puede sanar a nadie. Solamente personas que han experimentado la verdadera sanidad de Cristo en sus vidas pueden sanar y transmitir sanidad a otras personas, transmitir vida a otras personas. Amén, hermanos. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero decía, tenemos que levantarnos y obedecer las palabras del Señor, como le dijo al hombre cojo que estaba en el templo, que estaba pidiendo limosna. Qué pena, ¿no? Aquel hombre podría haber dicho, ay, qué pena, le voy a dar una monedita, ¿no? Para que se compre un pan ahí en la panadería de la esquina. Qué pena, pobrecito, qué pena. No. Cuando Pedro y Juan pasaron y le vieron, no le dijeron, pobrecito, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Qué pena verte en esa situación. Toma unas moneditas para... Ven a comer al comedor. Un plato de... No. Le dijeron, a ti te digo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Amén. ¿Le hablaron al Espíritu de Dios o no? Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero yo sé que hay personas que están en cierta manera dolidas en sus corazones por diferentes circunstancias. Seguro que habrá algunas personas acá que están llenas de cicatrices, que están como Frankenstein, ya otros que están debilitados porque las cicatrices no han sido curadas, no han sido cerradas todavía. E incluso algunos pues que tengan problemas físicos, mentales, no sé, pero el Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y curan la herida de mi pueblo. Está hablando de los profetas que quieren curar la herida del pueblo de una forma liviana, con liviandad, diciendo, pobrecito, pobrecita, fatigada, pobrecito, tómate una pastillita, un caldo de gallina y te acuestas en la cama y a dormir. No, hermanos, esa no es la cura. A la gente hay que darle las herramientas que necesitan para ser sanados, para ser liberados, para que se conviertan en discípulos de Cristo. Amén. Hay que corregirles, hay que enseñarles, hay que guiarles, ¿verdad? Hay que darles ejemplo y hay que dejar huella en sus corazones. Amén. Y no actuar como viudas plañideras que lamentan y lloran, consolándose unas a otras, velando el féretro del difunto, ¿no? Así que no quiero apelar a los sentimientos de nadie acá, porque Jesús nunca vino a tocar las fibras sentimentales o emocionales de nuestras emociones. Él vino a hablar al Espíritu. Amén. Muchas veces estamos esperando equivocadamente que el Señor venga y tenga conmiseración de nosotros. No es conmiseración, es misericordia. No es lástima, es compasión. Amén. Pero Él no es conmiserable con nuestras emociones. Entonces, ¿cuál es el verdadero consuelo del Señor? No son palabras sentimentales o emocionales que nos hacen vibrar de alguna manera, ¿no? El verdadero consuelo tiene que ver con la restauración y la restauración es dada por el Espíritu. Amén. Porque Dios no es un médico que usa cuidados paliativos para aliviarnos el dolor solamente de una forma temporal. Eso hacen las medicinas paliativas cuando hay un enfermo terminal. ¿Qué le hacen? Pues le hacen la
le prolongan la vida para que no le duela, para que no sufra, para que esté tranquilo, para calmarle los dolores y para que esté ahí pues hasta que venga un día y la línea haga pipi y se acabe, ¿no? Y ya está. Medicina paliativa, que no sana, pero cura el dolor, amén. Alivia el dolor. Pero aliviar el dolor no quiere decir que no vayas a morir, amén. Solamente aliviar el dolor no quiere decir que no vayas a morir. Hay que evitar la muerte espiritual, amén. Ahí es donde hay que llegar. Hay que llegar a evitar la muerte crónica, la muerte espiritual, ¿verdad? Con una palabra del Espíritu, con un toque del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque Él es quien hace la llaga, dice, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Job 5:18, y oramos. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan.